Hola, vecino. Selecciona tu idioma en los subtítulos. ¿Te aparece este mensaje de si quieres apagar tu teléfono en tu televisión con sistema operativo Android? Suscríbete y comparte el vídeo con la gente que pueda interesarle. Y créeme, hay una parte del vídeo que le interesa a todo el mundo. Las Smart TV con sistema operativo Android utilizan un sistema parecido al de tu smartphone, pero modificado para el uso en televisores. Tienes dos formas de apagar la televisión, y dependiendo de cómo se apague, dependerá de cómo será el encendido. Cuando pulsas el botón de apagado del mando y la tele muestra un mensaje de si quieres apagar el teléfono, al dar a aceptar, lo que hace es apagar por completo la tele y el sistema operativo. Si por el contrario, pulsaste el botón de apagar del mando a distancia y la tele se apaga, lo que hace es desconectar la tele, pero el sistema operativo no se desconecta. Para que se entienda lo que pasa comparándolo con nuestro smartphone con sistema operativo Android, sería como cuando se apaga la pantalla o se apaga el móvil. Si solo bloqueas el smartphone, se apaga la pantalla. En el momento que quieres activarlo, es instantáneo. Desbloquear la pantalla y ya estaría operativo. Pero si apagas el smartphone, cuando quieres encenderlo, tienes que esperar a que el sistema operativo cargue completamente de nuevo. Entonces, ¿por qué unas veces mi tele muestra el mensaje y otras veces no? Pues la respuesta es muy sencilla. Al igual que en tu smartphone, varía el tiempo que estás pulsando el botón de apagado. Si haces una pulsación corta del botón de apagado de tu smartphone o de tu mando a distancia de la tele, el apagado es rápido, pero no se desconecta el sistema operativo. Por el contrario, si la pulsación del botón de apagado de tu smartphone o televisión es larga, el sistema operativo solicita confirmación para la desconexión completa. ¿Qué diferencia hay de apagar la televisión de una forma u otra? Una de las diferencias de apagar la televisión con una pulsación larga, desconectando por completo el sistema operativo, es que en el momento del encendido tardará más hasta que la televisión esté operativa de nuevo. Porque como veis en este caso nos muestra el logo de Panasonic, después el de Android y a continuación se pondría a funcionar. De la otra forma, con un apagado con una pulsación corta, al encender ya tenemos la televisión funcionando al momento. ¿Cuándo recomendaría yo un apagado u otro? Pues yo os diría, por ejemplo, que durante el día apagáramos con una pulsación corta y por la noche con una pulsación larga, ya que va a estar más tiempo sin utilizarse. Y ahora siguiendo con este tema, nos queda una cuestión que resolver, y es el dinero. Y aquí es cuando le interesa a todo el mundo. Hablo de dinero porque voy a hablar de consumo. Os dejo una tabla con los consumos aproximados de la televisión en donde hice las pruebas. Como veis, la televisión tiene un consumo mayor apagando con una pulsación corta que haciéndolo con una pulsación larga. Por ese motivo os recomiendo apagarla por completo cuando vayáis a estar un tiempo sin utilizarla, por ejemplo, por la noche. Espero haberos ayudado, suscribiros y compartid el vídeo, porque puede haber alguien que sí necesite este vídeo. Gracias por ver el vídeo. Hasta a festa.